Hola a todos. El día de hoy vamos a cambiar un poquito de tema, ya que vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la unidad de hidrostática. Y como para contarle un poco de qué se trata, justamente en esta instancia vamos a estudiar un poco de mecánica de fluidos, que la mecánica de fluidos justamente, como hemos visto en años anteriores en mecánica clásica, al estudio de del movimiento y del comportamiento de los cuerpos sólidos. Esta vez vamos a estudiar lo mismo, pero aplicado en fluidos. Y para eso es importante entender que los fluidos básicamente se refiere a dos estados de la materia, a los líquidos y a los gases, ¿ya? Y en esta primera instancia vamos a estudiar los fluidos cuando se encuentran en su estado de reposo. Y la rama de la física que se encarga de esto es la hidrostática, ¿ya? Estudia los fluidos en reposo. ¿Cuáles son sus características, sus propiedades? Que las vamos a empezar hoy día a continuación, ¿ya? Entonces, para eso, el objetivo de hoy día vamos a abordar dos propiedades fundamentales como conceptos que es muy importante entenderlos antes de pasar a todos los otros estudios más profundos de las leyes de los fluidos, que son los conceptos de densidad y presión, ¿ya? Entonces, el primer concepto, el concepto de densidad, ¿ya?, que la vamos a simbolizar con la letra ρ, ¿sí?, se refiere justamente a la cantidad de materia que hay en una unidad de volumen determinada. Por lo tanto, matemáticamente podemos decir que la densidad es la masa contenida, la materia se refiere a todos los átomos y los tipos de átomos que contiene un cuerpo, masa, en una unidad de volumen que simbolizaremos con la letra V, ¿sí? Entonces, ahora aquí podemos ver adimensionalmente cuáles son las unidades de medida en el sistema internacional de la densidad, ¿cierto? Ustedes ya saben, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico, ¿sí? En algunos textos y para efectos de cálculo, etc., van a encontrar otras unidades. Por ejemplo, otra unidad muy conocida es el gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Eso también es otra unidad. Entonces yo acá, por ejemplo, les voy a contar como ejemplo que la densidad del agua pura, densidad del agua en su estado puro, o del agua destilada, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa esto entonces? Significa que en un metro cúbico de volumen hay contenidos una masa de 1000 kilogramos de agua, ¿ya? Esa es la densidad, ¿sí? Hay otras densidades, por ejemplo la densidad del aluminio es igual a 2700 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que para un metro cúbico de volumen hay contenido 2700 kilogramos de masa de aluminio. Entonces podemos ver que claramente ahí podríamos comparar que obviamente el aluminio está en estado sólido, esto tiene mayor masa, hay más masa contenida en un metro cúbico de volumen que en agua, en el caso del agua que es un fluido, líquido específicamente. Entonces, eso es la primera instancia, el concepto de densidad. Y para poder desarrollar un poquito el problema, para poder entenderlo mejor, me gustaría hacer algunos ejercicios para que podamos estudiarlo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a inventar un problema. Vamos a utilizar una densidad conocida, ¿ya? Para eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como el primer ejemplo, determinar cuál es la masa contenida en una esfera, vamos a decir en una esfera, vamos a tener una esfera acá, cuál es la masa contenida en una esfera cuya densidad es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a suponer que el radio de esa esfera
es de 3, vamos a colocarle mejor, 300 centímetros, ¿ya? 300 centímetros. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál es la masa de esta esfera? Sabiendo que tiene un radio de 300 centímetros y una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, para resolver ese problema, que tenemos los datos, es importante primero recordar que la densidad efectivamente se determina como masa por unidad de volumen matemáticamente. Por lo tanto, acá tendríamos una ecuación para encontrar la masa y para eso nos faltaría el volumen, ¿sí? Porque ya tenemos la densidad. Entonces, el volumen, para eso tenemos que conocer cómo se determina el volumen de una esfera. En el caso de una esfera sólida, ¿ya? El volumen de una esfera, como dato, es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Entonces, como ya conocemos el radio, nosotros podríamos determinar en este caso el volumen. Y el radio es de 300 centímetros. Entonces, primero tenemos que transformar ese radio al sistema internacional y decimos que, como sabemos que un metro son 100 centímetros, entonces, ¿cuántos metros serán 300 centímetros? Muy bien. Serían entonces 3 metros. Súper importante. Ya. Entonces, ahora que tenemos el radio, vamos a calcular ahora el volumen de la esfera. Eso me va a quedar que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por 3 al cubo, perdón. ¿Sí? Voy a borrar acá para poder seguir. Como ya conocemos, entonces ahí podemos simplificar uno de los cubos del radio y nos va a quedar que 1 cubo se simplifica con 1, nos queda 2, nos quedaría 9 y nos quedaría, en este caso lo vamos a dejar expresado en función de pi, ¿ya? Para efectos de cálculo es bien conveniente eso porque, como vamos a ver en el resto de los ejercicios, no vamos a reemplazar el valor de pi porque de esa forma omitimos el error que tiene el simplificarlo, el reducirlo todo, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá que nos va a quedar el volumen es igual a 4 por pi por, en este caso sería 3 al cuadrado. Eso sería 4 por pi por 9, ¿ya? Y acá entonces nosotros, como dijimos, podemos calcular el volumen solamente multiplicando 9 por 4, ¿sí? Y eso nos va a quedar 36 pi y unidad de medida metros cúbicos. Ahora que ya tenemos el volumen, podemos calcular la pregunta inicial que era referente a la masa. Entonces, voy a borrar aquí. Como la densidad es igual a masa por unidad de volumen, eso implica que la masa es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces nos va a quedar que la densidad que la masa es igual a la densidad 13.600 por 36 pi. ¿Sí? Y eso lo podemos resolver multiplicando, en este caso, 36 por 136. Y eso nos queda 4.896. Agrego los dos ceros en pi. Y eso es, ahí nos quedaría 489.600 pi y o colocamos la unidad de medida del sistema internacional, que es la que estamos trabajando, y ahí nos quedaría la masa de la esfera, ¿ya? Es una esfera de 3 metros de radio, así que nos da una masa muy grande. De hecho, se lo podríamos dejar expresado así, en toneladas, etc. ¿Ya? Entonces, ese es como un ejemplo para que veamos. Entonces, para terminar esta primera parte, con el concepto de densidad,
que lo vamos a aplicar prontamente a fluidos, entonces es justamente la densidad. Siempre es importante considerar la masa, que a mayor masa y menor volumen, ¿cierto? Tenemos entonces una mayor densidad, ya que la masa es directamente proporcional a la densidad, pero la densidad es inversamente proporcional a el volumen, ¿sí? Eso es entonces. Ahora, otro concepto importante para poder trabajar es el concepto de presión, ¿ya? Un fluido, por ejemplo el agua contenida en un recipiente ejerce una fuerza en todas las direcciones del recipiente. Y esa fuerza en todas las direcciones, por eso es que es importante entonces entender y ahora determinar el concepto de presión. Porque efectivamente la presión, que llamaremos P, ¿ya? Se determina como, o se define como, la fuerza ejercida sobre una unidad de área. Es decir, fuerza F por unidad de área, ¿ya? Entonces, la presión, en este caso aquí vamos a definir ahora esa fuerza por unidad de área. Por ejemplo, si yo tengo, típico ejemplo de una huella, una persona con, ustedes siempre se ríen de mi hijo, pero... Por ejemplo, aquí ¿qué podemos ver? Antes de ir a la unidad, que han fijado, por ejemplo, cuando han caminado en la nieve, que para no hundirse en la nieve, usan unas raquetas en los pies. Ya, entonces eso efectivamente es porque queremos aumentar el área. Porque mientras mayor sea esa área, ahí podemos ver, ¿cómo creen que va a ser la presión que vamos a ejercer sobre la nieve? Menor. Eso implica una menor presión. Por el contrario, mientras el área es menor, de los zapatos, por ejemplo, la presión es mayor. Eso efectivamente es porque la presión y el área son magnitudes inversamente proporcionales, como podemos ver acá. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando una persona usa zapatos que no son muy cómodos, como los tacos, por eso es que una persona termina doliéndole los pies. De hecho, yo no uso tacos por lo mismo, porque físicamente no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque la presión sobre nuestros pies aumentaría, porque estoy disminuyendo el área de contacto con el suelo, ¿ya? Entonces es muy importante ese concepto, por eso es que lo estamos trabajando, ¿ya? Entonces ahora explicado eso, esa relación, y con la fuerza, mayor presión, ¿cierto? Directamente proporcional, vamos a ver las unidades de medida. La fuerza en el sistema internacional se mide en newton y el área se mide en metro cuadrado. Bien. Resulta que aquí aparece una nueva unidad, la unidad de medida, que es la siguiente. El newton por metro cuadrado en el sistema internacional se llama pascal. Después vamos a hablar más adelante, algunos chicos del electivo ya conocen lo que es el pascal. Y se simboliza como PA, ¿ya? Pascal. Pascal entonces es la unidad de medida en el sistema internacional de la presión. Sin embargo, existen muchas unidades, por ejemplo, que solamente me voy a basar en una en esta instancia, ya que más adelante vamos a ver otras cuando veamos presión hidrostática específicamente, que es la atmósfera de presión, el ATM. Una atmósfera de presión, un ATM, ¿ya? De hecho, una ATM se utiliza mucho, por ejemplo, en meteorología, para referirse por ejemplo, a la altitud que tiene un cuerpo, como es la presión que ejerce sobre ese cuerpo dada esa altitud, etc. Y aproximadamente un ATM son 101.300 pascales. Y como ya sabemos, un pascal es un newton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces esa es una de las tantas unidades que vamos a ver. Están las libras por pulgada cuadrado, están las dinas por centímetro cuadrado, etc. Hay muchas unidades que vamos a ver más adelante. También están los centímetros de mercurio, los milímetros de mercurio, etc. ¿Ya? Ahora que entendemos que la presión se refiere efectivamente a la fuerza que interactúa o que se ejecuta sobre una área determinada, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Ya. Ejemplo. Supongamos que tengo que una persona
sus pies en total, vamos a dibujar los pies primero, pero en total sus pies, ¿ya? Comprenden un área de, vamos a decir que tiene raquetas de esta en la nieve. ¿Cuánto? Coloquémosle un valor. 5, no 5 muy poco. 25, 30 centímetros cuadrados. ¿Ya? 30 centímetros cuadrados. Entonces, que estamos en la persona en la nieve, comprende en total, porque para determinar el área no tengo que sumar el área total que comprende la superficie de los dos pies que están en contacto, y que ejerce una presión, que tiene una fuerza, mejor dicho, una masa, vamos a decir, y que tiene una masa esa persona de 60 kilogramos. ¿Ya? La persona tiene una masa de 60 kilogramos. Entonces nosotros queremos determinar, con esos datos, el volumen y la masa, queremos determinar cuál es la presión que ejerce la persona sobre la nieve. Ya, esa va a ser nuestra pregunta, la repito. Entonces vamos a tener una persona que se encuentra en la nieve con raquetas y que el área total que abarca de la nieve es 30 centímetros cuadrados. Conociendo que la masa de la persona es de 60 kilogramos, la pregunta va a ser cuál es la presión que ejerce sobre la nieve. Entonces, como ya vimos, para determinar la presión, ¿cierto? Esta se define como la fuerza que se ejerce por un área determinada, por unidad de área, ¿ya? Entonces, el área la tenemos, perdón, esto le coloqué B, era área, tenemos el área y nos falta la fuerza, ¿sí? Antes de, revisando las unidades de medida, es muy importante verificar que estas estén en el sistema internacional. Y si se fijan, el área no está en el sistema internacional, está en centímetros cuadrados. Y esto tenemos que transformarlo a metros cuadrados. Entonces aquí yo voy a hacer un paréntesis, acá después lo voy a borrar y lo voy a dejar un poco para que lo anoten, que es muy importante esto, cómo transformo de centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Ya? Probablemente piensen lo siguiente, que eso es igual a multiplicar por 100. O sea, eso sería 30.000 metros cuadrados. Perdón, dividir por 100. ¿Ya? Y eso sería entonces 0,3 metros cuadrados. Pues no, eso no es así. Porque resulta que hay que hacer lo siguiente, que sí, efectivamente un metro son 100 centímetros. Pero no es lo mismo comparar ya magnitudes lineales o longitudinales, en este caso, con magnitudes de área, de superficie. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para transformar a la equivalencia con metros cuadrados, yo voy a elevar esta ecuación que inventé aquí, esta propuesta que hice acá, al cuadrado. Entonces, el 1 al cuadrado es 1 y el metro al cuadrado es metro cuadrado. Si yo elevo 100 al cuadrado, 100 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 2 veces 100, ¿cierto? Entonces sería agregarle 2 ceros, es decir, 10.000 centímetros cuadrados. Entonces miren lo que encontré acá, que un metro cuadrado no es igual a 100 centímetros cuadrados, sino que por el contrario, un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Y dicho de otra forma, con notación científica, un metro cuadrado es igual a 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. Esto es muy importante y lo explico en esta instancia como análisis, porque también esta misma forma les va a ayudar a transformar unidades de volumen. Por ejemplo, si en algún momento le aparece una unidad en centímetros cúbicos o cc, que es lo mismo, ¿ya? Van a tener que hacer la conversión al sistema internacional aplicando la misma forma, con la diferencia que en vez de elevarla al cuadrado, la van a elevar a 3. ¿Ya? Y ahí les va a quedar la equivalencia. Haciendo esta misma analogía, podríamos ver de que un metro cúbico sería equivalente a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, ¿sí? O cc, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Entonces eso lo voy a borrar, o lo mejor antes de borrarlo lo vamos a dejar acá. Entonces, si yo quisiera transformarlos en 30 centímetros cuadrados a metros cuadrados, simplemente tendría que dividirlo por 10 elevado a 4 y eso se puede hacer por regla de 3. O es lo mismo que decir lo siguiente, que esa área es igual a 30 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados.
ya que al multiplicarla por 10 elevado a menos 4 es lo mismo que dividirla por 10 elevado a 4, por eso es que el exponente queda negativo. ¿Ya? Entonces sigo acá. Ahora que tengo el área en condiciones que corresponde, tengo que ver qué pasa con la fuerza. ¿Ya? Entonces resulta que la fuerza, toda la masa del cuerpo está ejerciendo una fuerza, está siendo atraída por la Tierra, ejerciendo una fuerza sobre esa área determinada. Entonces, ¿cómo se llamará esa fuerza? Muy bien, fuerza peso, fuerza de gravedad. Entonces, voy a tener que la presión es igual a la fuerza y esa fuerza es la fuerza peso, fuerza de gravedad, que en una superficie horizontal se define como la ponderación de la masa y la aceleración de gravedad. Y entonces nos quedaría eso dividido el área. ¿Ya? La masa de la persona ya la conocemos. Sabemos que es 60 kilogramos, ya está en el sistema internacional, y que la aceleración de gravedad es 10 por efectos de cálculo. Lo vamos a dejar así. Por otra parte, el área, la acabamos de ver, es 30 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Entonces acá nosotros ni siquiera necesitamos usar calculadora. Simplemente vamos a decir lo siguiente. Voy a escribirlo con morado. Que si yo simplifico ese 0 con ese 0 y simplifico ese 6 con ese 3, 6 dividido 3 es 2, ¿ya? Me quedaría 2 por 10, 20. Y al mismo tiempo está dividido por 10 elevado a menos 4. Entonces, recordemos lo siguiente, me va a quedar entonces, voy a anotarlo aquí. Presión es igual a 2 por 10, no me quiero saltar pasos para que no se vayan a perder, 10 elevado a menos 4. Entonces, ¿cómo podría yo no usar calculadora y resolver eso? Mire, fíjense acá que tenemos una potencia, ambas son potencia de 10, con la diferencia que esta está elevada a 1. División de potencias de igual base, entonces se restan los exponentes. Entonces me quedaría 1 menos 4, y eso sería 1 más 4. Por lo tanto, esto quedaría igual a 2 por 10 elevado a 1 más 4, 5. ¿Sí? Ahí estaría 2 por 10 elevado a 5, y la unidad de medida es pascal. Y ahí está la presión que ejerce entonces sobre la superficie el personaje que está en la nieve. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta clase, tenemos entonces dos cosas muy importantes antes de seguir continuando y profundizando en los contenidos de hidrostática. Que primero, saber lo que es un fluido, que está, de hecho son dos estados de la materia específicamente, los líquidos y los gases. Segundo, existen dos propiedades de estos fluidos fundamentales, entre ellos está la densidad y la presión. La primera se refiere a la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen, es decir, a la masa contenida en una unidad de volumen, y la segunda se refiere a la fuerza que se ejerce, o la fuerza ejercida en un área determinada, en una unidad de área. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien y resuelvan la guía con las indicaciones que les di. Muchas gracias. Chao.